Radiovisión Online. Mucho más que radio. Dios le bendiga, queridos hermanos, como decimos siempre, a un pueblo que amamos y queremos todos los domingos cuando venimos a estar con cada uno de ustedes en donde usted se encuentre. Para nosotros es un privilegio y una bendición. De corazón a corazón les queremos y por eso venimos a traerles buenas noticias de parte de Dios. Habla por usted su hermano Franklin Simpson. Olga Torres Simpson. Y yo soy Roberto Nieves. Amén. Vamos a tener ciertas lecturas acá. En Hechos capítulo 9, del 1 al 20, hay un momento donde sucede la conversión de Pablo. Y es así: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que le hallase algunos hombres o mujeres de estos caminos que trajesen preso a Jerusalén. Mas siguiendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar goce contra el aguijón. Él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz sin ver a nadie, entonces Saulo, levantándose de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio la visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a calle que se llama Derecha, y busca la casa de Judá, uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le posa la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes de prender todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, para que predique a los gentiles, a los reyes, a los hijos de Israel, porque yo le mostraré cómo es necesario padecer en mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el momento les cayeron de los ojos las esquemas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró la fuerza. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Salmo 30, versos 1 al 3 y luego 10 al 12. Dice así la palabra: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. No permitiste que mis enemigos se alegrasen de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Verso 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto te cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío,
te alabaré para siempre. Amén. Amén. Vamos a oír ahora en Juan capítulo 21 del 1 al 19. Y dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: ¿tenéis algo de comer, hijitos? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a la tierra, vieron unas brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Aleluya. Okay. Apocalipsis capítulo 5, versículos 10 al 14. Y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes. Reinaremos sobre la tierra. Y al mirar, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y de su número de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado de lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. O decir, al que está sentado en el trono, el Cordero, sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Por los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por esas preciosas escrituras. Gloria a Dios. Hay una palabra muy importante que el Señor dice aquí en el versículo 19. Pero vamos un momento en Lucas, porque en Lucas, el primer encuentro que tiene Pedro, estamos hablando de la palabra que nosotros queremos tomar de centro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, voy a leerlo, como dice: y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. El tema de hoy nosotros vamos a poner: sígueme. Usted que me está oyendo, espero que usted entienda que usted sigue al Señor. Y querido amigo, si usted todavía no ha tenido la experiencia de seguir al Señor, oiga lo que nosotros tenemos para usted. Y es la sencilla palabra que el Señor le dijo a Pedro: sígueme. Porque al seguir al Señor, nosotros tenemos el privilegio de ser guiados, de ser tomados por la mano, de ser llevados a los lugares de que el Señor quiere que nosotros lleguemos a entender el plan salvífico en la vida suya. Mire que cuando el Señor Pedro, un hombre común como usted y yo, viviendo en Nazaret es como decir el Bronx, el sur del Bronx. Ahí todo es un asunto, todo el mundo es algaret, pero nosotros estamos ahí tratando y formando los corazones para el Señor. Así era Nazaret. Pero entonces cuando el Señor llamó a Pedro, ellos se encontraban en la misma situación pescando. Habían pasado toda la noche pescando
y no habían cogido ningún pescado, ni un pez, ni nada. Pero entonces el Señor se le acercó a ellos y le preguntó a ellos que si habían tenido la oportunidad de tener, peces. Pero hubo un momento en donde el Señor llegó y le dijo a él, cuando quería llamar a Pedro a los caminos del Señor, en ese momento de frustración que él tenía, porque muchas veces nosotros nos encontramos en muchas frustraciones en la vida, en el mundo que nosotros tenemos, pero Dios hace algo de una manera especial cuando Él quiere revelarse a la vida de cada uno de nosotros para servirle a Él. Y en eso vemos nosotros de la manera como el Señor busca y hace de que Pedro entienda el plan de Dios en la vida de él. Lucas capítulo 5 de Lucas dice, y respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro conocía la autoridad que tenía Jesús. Pedro sabía de que estaba en la presencia del Hijo de Dios. Pedro sabía de que el Señor tenía la autoridad. A lo mejor ya habían visto varias cosas que había visto del Señor. A lo mejor los 5,000 personas que le ayudó a comer. Él sabía el momento de cuando él caminó sobre el agua. Lo que Dios le haya dado, él tenía esa seguridad. Pero aquí él se encuentra en ese momento, o todavía no había empezado el ministerio, pero yo creo que antes de entrar al ministerio, él llegó a tener un momento de conocer, porque dice aquí, mas en tu palabra echaré la red. En tu confianza, en tu palabra, yo sé que esto va a suceder. Cuando usted tiene esa seguridad, cuando usted tiene esa fe, Dios responde en la vida suya. Entonces, cuando esto sucedió, él entonces le dijo, entonces él echó la red. Entonces, al entrar, sacó una gran cantidad de peces que casi se rompía la red donde estaban saliendo. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen y le ayudaran, y vinieron y llamaron a ambas barcas de tal manera que se hundía, los dos barcos se llenaron de peces. Es una bendición tremenda. Toda la noche y no podían. Ya él está viendo el milagro, ya está viendo, estamos en la presencia de Dios. En tu nombre nosotros vamos a hacer esto. Hermano, cuando usted menciona que en el nombre de Jesús usted se va a mover por fe, usted va a ver que el mar se va a abrir, usted va a ver que la angustia se va a ir, usted va a ver que todas las cosas que se le hace difícil se van a cristalizar en la vida. Esto fue el momento que Pedro pudo llegar a entender el plan que Dios tenía, y él sabía que bueno, ahora tenemos al Señor para poder ayudarnos a nosotros a pescar. A lo mejor tendría él eso en la mente, pero Dios tenía otro plan, porque los pensamientos de Dios son diferentes. Entonces él todavía no ha entendido. Llegó el momento entonces cuando dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se le había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ya ellos habían sido impactados. Una de las cosas que Dios busca es cómo impactarnos a nosotros y hacernos entender que Dios tiene un plan con nosotros. Versículo 10. Y así mismo Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, eran compañeros de Simón de Pedro. Ahora aquí viene lo bueno. Pero Jesús le dijo a Simón, aquí lo que vieron, le dijo a Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. El Señor le hizo el llamado a Pedro. ¡Qué tremendo! ¿Y qué significa ser pescador de hombres? Yes. Bueno, yo creo que ser pescador de hombres, si miramos el contexto, él está hablando, le está dando un significado a una transformación del propósito que Dios tenía ya para Pedro. Porque si vemos, Pedro antes mientras estaba pescando, dice que no pescó nada. Oh, exacto. Sin embargo, el Señor usó la naturaleza, su poder sobre la naturaleza, para captar la atención de este hombre, que de un momento de ver el milagro de lo que Dios hizo, que no pudiendo pescar nada, y los que estaban alrededor, siendo un experto, se apoderó de ellos el temor. Sí, y siendo un experto en la pesca, no pudo pescar nada. Entonces mira qué milagroso el Señor. Dios muestra su poder para llamarle la atención a este hombre, porque ya Dios tenía un plan.
Y le dice, cuando Pedro ve, dice, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador, yo no puedo estar aquí. Que es una confesión. Sí. Reconoce la autoridad del Hijo de Dios. Wow. Reconoce el poder. Y conoce el milagro. Y entonces conoció que estaba en la presencia y Dios le hizo un llamado. Hermano, qué tremendo. Usted se encuentra hoy en la iglesia. Wow. Y usted todavía no ha entendido que tiene un llamado de Dios. Y el llamado de Dios, usted pídele al Señor cuál es. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque muchos a veces no pasan toda una vida sin preguntarle a Dios para qué Dios los ha llamado. Eso que estaba diciendo el hermano es muy, muy correcto. Ya. Digo, yo lo veo así también. A Pedro especialmente, porque el Señor ya sabía que Pedro iba a tener problemas más adelante, y esto le fue muy necesario él escucharlo, y lo escucha varias veces. El primero le dice, seréis pescadores de hombre, y más luego le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre, y más luego cuando el Señor resucita le dice que vamos a ir después allá, sí, para allá lo mismo en Juan. A Pedro es muy interesante que el Señor le inculca a Pedro especialmente. Todo este tiempo vemos que es a Pedro. Sí, a Pedro, porque tenía plan. Porque cuando lo vio por primera vez, cuando lo llevó Felipe, mira, no, vamos para que vea al Señor. Y entonces le dice, y lo oye, le dice, tú eres, tú se llamas Pedro, y sobre ti, esta roca, sí, sobre ti voy a ya el Señor le está poniendo en la mente los planes a Pedro, que tiene planes, aunque Pedro no lo está entendiendo bien. No había entendido, no todavía. Y es interesante porque Pedro y todos estos discípulos, y según el mismo los fariseos y los saduceos, los escribas, toda esa gente tenían a esta gente escogido como gente del burgo. Sí, gente sin letra, gente que no tiene gloria al Señor. Y todo eso está en juego aquí. Pero el Señor le está poniendo e instruyendo a un grupo de hombres y escogiéndolos desde ya. Ya estaban, ya ese grupo estaba. Los va a usar. Es muy interesante. Y es interesante también que usted se encuentra sentado en esa iglesia y usted todavía no ha tenido, por ejemplo, la experiencia que tuvo Pedro de, por ejemplo, decir al Señor, serás pescador de hombres. Pero de una vez usted leyendo esta palabra, usted entra en ese cuadro porque Dios le ha puesto a usted en esa iglesia para usted entonces comenzar a hacer el plan que Dios quiere que haga. Que también me trae a la mente que a veces nosotros desde toda la vida, aún desde antes de conocer al Señor como Pedro, desde antes de que el Señor viniera a la vida de él, ya él tenía un oficio. Sí. Ya él tenía un oficio que llevaba indicaciones de lo que él iba a hacer en el futuro. Tremendo punto. Y que el Señor usó eso para que Pedro pudiese entendiera exactamente qué era el plan, qué era lo que Dios para su vida. Oye, qué cosa, que estaba marcándole ya, mira, tú eres pescador de pecado, ahora tú vas a ser pescador de hombre. Ahora, lo tremendo ahora en el capítulo 21 de Juan, que vamos a entrar ahora, que vamos a ver entonces, aquí fue cuando lo llamó, pero ahora se encuentra otra vez Pedro. Ahora llegó el momento donde Pedro ya había negado al Señor. Pedro se había apartado, pero entonces estaba con los hermanos ahora y diciendo, bueno, ya mataron al Señor, nosotros no sabemos qué es lo que va a suceder. Se nos acabó el trabajo. Se nos acabó el trabajo que teníamos. Porque como ya cuando ellos estaban, ellos miraban a los sacerdotes, miraban todo eso, y nosotros ahora somos los nenes lindos. Ajá. Ahora nosotros somos los que estamos en la cuadra. Entonces, pero cuando el Señor murió, muchos de ellos, bueno, entonces llegó el problema que el mismo Pedro llegó y dijo, bueno, esto se acabó ya. Entonces, a pescar me voy. Volver otra vez. Ya olvidó entonces el ministerio. Olvidó lo que él había visto. Se olvidó de cuando caminó por las aguas. Olvidó cuando las caminó. Y llegó el momento cuando negó el Señor. Ahora llegó el momento cuando él llega otra vez a decir,
voy otra vez a lo mismo. Y es uno de los problemas tremendos que Dios a veces bregó con el mismo pueblo de Israel cuando lo sacó. Y dice, mejor estábamos nosotros allá en Egipto. Se olvidaron de la columna de fuego y la columna de nubes. Nada de todo. Y el mar rojo que se abrió. A veces nosotros entramos en eso. Sí, no, hay personas que fácilmente olvidan las bendiciones de Dios cuando les llega una prueba, un problema, una situación adversa. Somos fáciles para olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Y qué triste, porque aquí en este pasaje vimos que Pedro vio la manifestación del poder de Dios al ver tantos peces. Yo creo que nunca había visto una cosa así. Dice 153 peces grandes. Y se olvidó de eso. Y el Señor le dijo, sígueme. Lo dejó todo y se fue. Pero tremendo cuando sale, dice, y la red, la primera red se rompió, pero la segunda dice no se rompió. No se rompió. Es decir, lo que Dios te va a dar y lo que Dios ha puesto en tus manos es tuyo y Dios lo va a preservar para que entonces tú sirvas al Señor. Pero lo tremendo es la actitud, que es lo que el Señor quiere ahora señalar y hacerle entender a Pedro el asunto. Y entonces vamos a ir allá cuando entonces él llega y le dice, el Señor cuando enganchó los guantes. Míralo tremendo. Que Dios, entonces ellos se encuentran de que hay alguien allá afuera en la playa, tiene un pez en carbón, listo para comer, tiene pan, tiene toda cosa lista, pero wow. Entonces, un barbecue. Ya ellos están listos. Con el hambre que tendrían ellos de estar trabajando, ¿verdad? Pescando, exacto. Ese olorcito a pescado. Entonces, cuando ellos llegan y hay un silencio tremendo, dice, ellos saben que están en la presencia del Señor. Y entonces, cuando están en la presencia del Señor, vuelve otra vez el momento de Dios hablar con Pedro, así como habló en Lucas capítulo 5. Ahora vuelve otra vez el Señor a hablar con Pedro y le dice lo siguiente. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Fíjate el asunto, hay dos cosas ahí. Más que estos peces, más de tu trabajar en esta situación, o con lo que tú estás, ¿me amas más que a esto? Porque los invitaste para que estuvieran aquí contigo. Hay dos cosas ahí tremendas. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Aquí hay algo muy importante. Corderos son las personas, los becerros más pequeños, que hay que tener un cuidado tremendo. Especial. Y buscar de que ellos crezcan, que tengan un conocimiento de ser impactados por el poder de Dios para que ellos sean luego aquellos que van a quedar en la iglesia. Apacienta a mis corderos. Entonces, ya Pedro dice, bueno, sí, Señor, voy a hacer esto. Ya le está diciendo, vuelve otra vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora hay algo aquí muy importante. Pastorear las ovejas viene a ser las personas que están dentro de la iglesia, que son adultos, que necesitan la administración. Cuando hay el problema entre los hogares, cuando hay la situación de poder resolver problemas, está hablando de tener el cuidado de las ovejas, porque las ovejas son los que producen la lana, producen todas las cosas para poder mantener al pueblo caminando. Ya hay un momento donde el Señor le llega y le dice, entonces pastorea mis ovejas. Hay que tener cuidado de los pequeños, de los padres, los que están dentro, pero ahora llega el momento de que cuando ya Pedro se ve de que, bueno, ya el Señor no va a preguntar más, dice, y le dijo tercera vez. Cada uno de estos puntos tiene una gloriosa bendición y un punto muy importante en la vida. Si no eres como niño, no puedes entrar. Si eres adulto, produce. Y si eres entonces la persona que Dios ha llamado, tendrás que también tener cuidado de aquellos que son llamados al ministerio. Mira cómo dice. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya Pedro se encuentra. ¿Por qué me pregunta la tercera vez? Imagínate delante de los hermanos el bochorno que tenía Pedro ahí. Se sintió
Bien, yo, pero ¿por qué me vuelve a preguntar? Pedro se entristeció y le dice, al decirle la tercera vez, ¿me amas? Él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Qué cosa tan tremendo que aquí hay algo donde el Espíritu Santo ayuda a Pedro para darle a entender al Señor que ya él recibió el golpe de que él tiene que ser responsable al llamado que Dios ha puesto en sus manos, al llamado que ha Dios puesto en su vida, que él tiene que mantenerse firme. Y entonces, por último, le dice, apacienta mis ovejas. Ahora viene aquellos que están en el ministerio. 3 cosas. Les ha puesto 3 posiciones y 3 lugares donde él tiene que funcionar de responsabilidad delante de él. Yo podría decir también, recuerda que el gallo cantó. Correcto. Pedro le negó, el gallo cantó, lo negó 3 veces. Yes. El Señor, quizás esto vino a la mente de Pedro. No, más bien. Le vino, porque tiene que llevarlo ahora a lo que vamos. Sigue. Entonces, el Señor le está haciendo a hacer memoria y hacer un compromiso real de encargarse de esta obra que ya él dejó en las manos de los discípulos. Correcto. Ya él estaba preparado, él tiene ahora la obligación y el deber de mantener este ministerio caminando. Y la responsabilidad. Recuerda, dice, no te vas a llamar más, sino que te vas a llamar Pedro. Sobre ti voy a edificar la iglesia. La responsabilidad que tiene él de ser primero, de llegar a cuidar a los pequeños, pastorear, apacentar y también llevar a la iglesia, es decir, a aquellos que son ministros, aquellos que van a estar, llevarlos al lugar donde ellos tienen que servir a Dios. Era un lugar tremendo, algo tremendo, pero él tenía que llegar a hacer entender el plan que Dios tenía. Pero entonces al final, él llega y le dice a él algo muy importante después que él entendió. Sí. Porque cuando él entendió que Dios, Señor, tú lo sabes todo. Porque él está hablando ahora, tú conoces mi corazón, tú has entrado, tú sabes qué hay allá, y ya tú me estás diciendo 3 veces, pero tú lo conoces, tú me conoces. Yo me imagino a Pedro pensando qué más me va a decir ahora. No, pero ahora al final, al final el Señor le va a decir ahora de qué manera él va a morir. Exacto. Es decir, para que vea la responsabilidad que tú tienes. Le dice, entonces dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto así, voy a leer por ejemplo el 18 para que se pueda entender muy bien. De cierto te digo, ya el Señor entendió de qué él entendió. Le dice, de cuando era joven te ceñías e iba donde querías, mas cuando ya eres viejo, que ahora está aquí, extenderás tu mano y te enseñará otro y te llevará a donde tú no quieres. Ahora le dice ahora el Señor de qué manera él va a servir a Dios y cómo él va a glorificar a Dios en el llamado que le ha dado. Wow. Porque Dios nos dice a nosotros en qué forma nosotros le vamos a servir y por qué él nos ha llamado. Entonces le dijo, dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Es tremendo cuando Dios nos llama y nos capacita y nos da los dones y nos da todo para servir. Nosotros no podemos echar para atrás, sino más bien seguir y dejar que nosotros podamos ser ceñidos de la mano del Señor a donde Él quiere que nosotros vayamos a hacer la voluntad. Fue tanto así que cuando Pedro lo iban a crucificar de la misma manera como murió Cristo, él pidió que no lo pusieran de la manera como murió el Señor con la cabeza hacia arriba, sino que pidió que él fuese crucificado con la cabeza para abajo porque no tenía ese privilegio de morir de esa manera. ¡Wow! Tremendamente. Y a mí me llama también la atención que el Señor le hace todas estas preguntas a Pedro delante de los otros discípulos. No lo llamó aparte, y uno diría contra para que no se sintiera avergonzado, ¿verdad? Porque se sintió triste y ¿dónde metía uno la cara cuando el Señor lo está llamando la atención así? Pero yo me da con pensar que ya los discípulos sabían que Pedro
se había quemado él mismo cuando negó al Señor. Sí, y estaba mal, ya todo el mundo estaba hablando mal de él. Y muchos creían de que le dejó pasar eso. No, Dios no deja pasar nada. Mira lo que le pasó a Moisés. Moisés golpeó la piedra y le dijo, bueno, tú no vas a entrar, pero mira la tierra, a dónde va a entrar. Pedro lo negó, pero habiendo él sido llamado, no, pero tú vas a morir como yo morí, para que tú veas. Pero no es que Dios te en venganza, sino nada Dios deja pasar. Si nosotros hacemos las cosas que Él nos dice, no vamos a sufrir. Pero también yo veo que el Señor usa este momento especial para poner a Pedro en un lugar especial, donde en la mente de los otros discípulos, para que ellos vean que sí, él falló, porque negó al Señor, pero que el Señor es perdonador, y al arrepentirse, y vemos aquí que Pedro se humilla. Ya, eso es lo importante. Pedro tú lo sabes todo, Señor. Sí, Pedro está aquí muy compungido y recibiendo todo lo que el Señor le dice. Entonces, al decirle cada vez, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas, y todo esto que el Señor le está diciendo es para mí, confirmando todas las veces que anteriormente le había dicho que iba a ser pescador de hombres. Ahora, delante de los discípulos, le está confirmando también que a él lo va a usar para levantar la iglesia, para la inauguración de la iglesia en Pentecostés, que más adelante todo eso que va a suceder, que fue así. Porque Pedro también es el líder principal de la iglesia, de cuando la iglesia se levanta. Y los que estaban alrededor. Sí, ellos, todos estos apóstoles, que todos estaban, para el Señor eran iguales, pero cada uno tenía una misión diferente. Y Pedro iba a ser el líder principal, abriendo el apóstol para comenzar la predicación del evangelio. Y el momento. Y ellos tenían que, para mí, los discípulos tenían que ver a Pedro como lo que Dios lo está, en la posición que Dios lo está poniendo, ¿verdad? Para apoyarlo. Haciendo todos los dones y todas las cosas que Dios iba a hacer. Sí, porque imagínense que los demás discípulos dijeron, mira quién está ahí predicando. Este tipo negó al Señor en ningún momento. No. Ellos están ahí apoyando, recibiendo y viendo cómo el Señor, cómo se humilló él, cómo pidió perdón, cómo el Señor ahora lo levanta, lo perdona y lo pone en una posición increíble. Y de una manera tremenda. Para él poder seguir hacia adelante. Y fue exactamente cuando él llegó y le dijeron, cuando ellos iban a ir a la Hermosa a orar. Y entonces dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Juan y Pedro, levántate en el nombre de Jesús. Eso fue pues un escándalo que cogió viaje. Entonces ahora tienen el problema que ya no es Jesucristo, no está, ahora están los discípulos. Y ahora Pedro inicia esto dentro de aquel tiempo, aquella persona para servir al Señor. Encontré algo aquí que me gustaría leer, lo que el apóstol Pablo, usando este mismo evento del liderazgo, el compromiso grande que ahora tiene el líder, en este caso Pedro, pero en este caso vamos, si lo transportamos a nosotros acá, el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, el 28, Pablo exhorta a que los líderes de la iglesia en Éfeso también les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Para nosotros, ¿verdad? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea, que es un llamado, no solamente fue a Pedro, eso fue el principio, el ejemplo. Ahora se pasa a todos los obispos, a todos los líderes, todos. Los líderes. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hay algo muy importante lo que estás tocando, antes de pasar la melodía que llegaste a poner, muy buena, por cierto. Aquí viene ahora Pablo, en el capítulo 9, que nos está hablando de lo que leímos. Él está hablando ahora sobre lo que él impactó al mismo Pablo cuando lo llamó al ministerio. Dios impacta, Dios nos hace sentir, ver a nosotros lo que nosotros vamos a hacer para Dios.
Nadie que viene a los caminos así no sabe. No, cuando Dios te llama, Él te va a equipar, Él te va a dar todos los... Lo que Dios quiere es que tú seas materia dispuesta, que te ponga en las manos de Él. Entonces, Pedro quería caminar con el Señor, pero entonces llegó un momento que en su frustración voy a volver otra vez a pescar, como si ya había terminado, pero hay que entrar en esa paciencia con Dios. Aquí pasó exactamente con Pablo. Pablo está persiguiendo a la iglesia porque no es la doctrina que Dios estableció cuando sacó al pueblo de allá de Egipto. Estos son unos herejes. Cristo para eso fue un hereje. Y entonces estaba persiguiéndolo y matándolo. Mató a Esteban. Ahora, cuando iba de camino, Dios se le aparece a él y lo baja del caballo. Lo pone en la ceguera. Y entonces Ananías le dice al Señor, ¿cómo tú vas a tener esta persona si esta persona es la que está persiguiendo al pueblo? Dios escoge a quién y cómo para poder él empujar su iglesia. Pablo estaba en sí confundido de lo que él y no entendía, sino que él quería volver otra vez a traer al pueblo en lo que era antes. Él no sabe que estaba en la gracia. Él no sabe de lo que Dios quería hacer con él. Entonces él llegó y muy bien, le dice, no, ve a Ananías, ve a donde está él, ora por él porque me es de mucha bendición a mí. Mira lo que le dice aquí. Señor, le dijo, ve porque ese instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Primero, gloria a Dios que ya Dios nosotros nos da la oportunidad. Viene el mensaje a los gentiles, a los que no eran nada, y a los reyes, y a los hijos de Israel. Ahora no solamente le va a llevar el mensaje a los gentiles, sino que también a los reyes, a muchos reyes y al pueblo de Israel. Quiere decir, va a traerle doctrina. Él era una persona que estaba a los pies de Gamaliel, que era uno de los tremendos eruditos teólogos de aquel entonces, y él iba a esa universidad con él y era un hombre bien entendido. Dios lo preparó antes, pero lo tenía que ahora hacer entender para qué Dios lo quería llamar a él. Qué tremendo como Dios hace sus cosas. Oye, es tremendo. Él lo estuvo preparando, pero era para equiparlo, para usar eso que aprendió allá. Y su carácter. No, la ley es... Entonces, cuando tú ves a Pablo ahora hablando acerca de la ley y hablando de la gracia, el pueblo... Nadie podía con él. Nadie entendía. ¿Sí? Nadie entendía la gracia. Y entonces, Dios tenía que tener una persona como Pablo para que entendiera la gracia, porque él te había cogido la catedral. Tenía todos los diplomas. Exacto, era un teólogo dentro de ellos bien tremendo y conocido. Ahora Dios iba a utilizar eso para que entonces entendieran la gracia. Gloria a Dios. Qué tremendo es Dios. ¿Vale? No, y cuando vemos a Pablo, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Sí, todo. 13 cartas, 13 epístolas. Sí, y toda una de ellas habla exactamente de la gracia. Por ejemplo, tú lees Romano. Romano, ahí habla, por ejemplo, en el capítulo 8 de Romano, el versículo 19, dice... Lo siguiente, porque el anhelo ardiente de la creación aguarda o esperan la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién? Los gentiles, los que conocen y aceptan a Dios como su Salvador personal. Esto es una cosa tremenda, que Dios ahora nos hace a nosotros sacerdotes y reyes para Dios. Gloria al Señor. Es una bendición que nosotros experimentamos el privilegio de nosotros recibir al Señor. Nos dice para qué Dios nos ha llamado. Lo más tremendo, como dice aquí, algo que me llama a mí la atención en el Señor. Mira lo que le pasó a Pablo. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él la mano, dijo, hermano Pablo, ya le dije, hermano Pablo, Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Y al momento le creyó, cayeron de los ojos la escama y recibió la vista y levantándose fue bautizado con el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es la bendición de Dios cuando Dios nos llama y nos dice lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Cuando Dios le habla a Ananías, al principio él no quería. No, él no quería. Tenía miedo. Él tenía miedo. Sí. Tenía miedo, sí. Pero ven acá, me está mandando a ese hombre. Hablar al hombre, a la bestia esta. Que lo que merece es que lo eliminen a él. Exacto. Ajá. Sin embargo, mira, el amor, Dios usa lo que para otros no sirve, Dios lo levanta y lo usa y
Y Pablo fue el hombre que Dios usó para decir la gracia, para que el evangelio llegara hasta nosotros de una manera de gracia, porque ese fue el mensaje de Pablo. Sí, eso fue. Y la misión que él tenía no era fácil. No. Porque él tenía que ahora llevar este mensaje a lugares que aún a Pedro no se le permitió. No. Dentro del pueblo, ¿sí? El pueblo judío no existía tal gracia. No existe nada. Entonces él venía a establecer la gracia del Señor y hacer conocer la gracia para que entonces el pueblo llegase a conocer que ya no era el asunto del castigo por la ley, sino que ya ahora había un sacerdote que cuando uno entra al altar, ya el altar, por ejemplo, tiene la cortina de arriba abajo abierta y sí, todos tienen la oportunidad de entrar a la presencia de Dios porque ya hay un sacerdote para siempre. Dice príncipe y salvador. Ya hay un Salvador que está oyendo las oraciones porque ha sido roto, ha sido rasgado de arriba a abajo. Ahora todos pueden entrar porque la gracia de Dios es para todo el mundo, porque ya alguien pagó, ya Cristo pagó el precio para que todos podamos estar en la presencia de Dios. Y algo también que noto en el versículo, cuando leemos el versículo 16, lo mismo de Pedro, que Pedro tenía que aprender con su sumisión y su entrega lo que le era necesario sufrir, que el Señor sufrió, a Pablo también. Sí, también. Dice, porque yo le mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Yes. El llamado también trae una prueba, pero es para glorificar el nombre del Señor. No es nada más para glorificar, sino para que sepa lo que es bueno, porque Él hizo sufrir. Es que Él hizo sufrir a mucha gente. Coge ahora. Esteban murió. Exactamente, Él estaba allí a los pies de Gamaliel. Y él estuvo allí también cuando a Esteban lo mataron y él se gozó con la muerte de Esteban. Entonces el Señor le dice, tú estás mirando eso no te va a pasar a ti. Y la palabra dice que a él lo dejaron por muerto muchas veces. Un par de veces, como 3 veces a él lo dejaron por muerto y lo azotaron y lo arrastraron y si llegan a darse cuenta que no lo habían matado, miran para atrás. Porque él tenía él tenía que sufrir y entender por lo que estaba pasando toda esa gente que él maltrató y persiguió lo que el Señor sufrió por él mismo. La palabra clave aquí fue cuando él fue impactado. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice, bueno, se te va a dar instrucción de lo que yo quiero que tú hagas. Entonces yo creo que lo importante aquí, queridos hermanos, a Pedro le dijo, sígame. A Pablo le dijo, Pablo dijo, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces el Señor dice, no, se te va a dar instrucción de qué es lo que yo quiero de ti. Ahora, yo quiero que usted haga una pregunta, mi hermano, que usted está en su iglesia, no sé cuántos años, cuántas veces, o usted, amigo, que todavía puede estar pensando, voy a aceptar al Señor o no. Mire, hágase algo en la mente usted, o ahí, donde usted se encuentra. ¿Qué voy a hacer yo con mi vida de ahora en adelante? ¿Voy a seguir al Señor? ¿Voy a decirle al Señor qué tú quieres que yo haga? ¿O yo voy a seguir en mis propios derroteros sin tener ningún tipo de conocimiento o de guía? Porque hay muchos dentro de la iglesia que necesitan qué guía y qué hacer para Dios y hacer llamado. Para así nosotros concluir este glorioso punto, léase Lucas capítulo 5 y léase Juan capítulo 21 y vea lo que Dios hizo con Pablo. Y usted va a entender el plan profético que Dios tiene para usted, amigo, hermano querido, en el servicio. Hoy la gente se encuentra confundida, pero necesita la manifestación. Mire lo que se le espera a usted. Primero mire lo que Dios nos dice allá en Juan cuando nos dice Apocalipsis 5. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¡Qué bendición! ¿Cuándo usted se iba a pensar que usted va a ser rey? ¿Cuándo usted iba a pensar de que iba a ser sacerdote para Dios? Cuando Dios establezca, ahora ahora mismo, usted comienza a ser rey de las cosas, porque Dios nos da a nosotros todo lo que está creado. Mire lo que dice aquí. Nos hizo rey y sacerdote. Reinaremos
sobre la tierra. Mire cómo dice el 11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles de alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y del número de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza de todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, todas las cosas que en ellas hay. Es decir, al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza y honra y gloria y poder por los siglos de los siglos. Hermano, esto es lo que usted va a reinar, esto es lo que usted va a recibir, esto es lo que va cuando usted se ponga a trabajar para Dios. Hemos llegado ya al final. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. ¿Qué es lo que significa? Hay ya personas adorando y glorificando a Dios en el cielo. Dice, los 4 seres vivientes dicen amén. Los 24 ancianos se postran sobre su rostro, adorando al que vive por los siglos de los siglos. Ya nosotros estamos destinados a vivir con Dios por toda una eternidad. Gloria a Dios. Glorifique a Dios por esto. Habló para ustedes su hermano Franklin Simpson. Olga Torres Simpson. Un servidor, Roberto Nieves. Dios le bendiga. Amén. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.